Este episodio llega a ti gracias a Pablo's Barbershop and Salon, Universal Painting, Carolina Dugwood Lawn and Landscaping, Camila Mercado Luna. Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo episodio de The Real Deal Diaries. Y hoy en este podcast vamos a hablar de algo bien fundamental para mí, pero para ustedes también, como lo es los temas de migración y bienes raíces. Y qué mejor que hacerlo de la mano de mujeres súper profesionales que han estado muchos años en el ámbito, y qué mejor que ellas para contestarnos las preguntas que muchos de nosotros tenemos, y sé que muchos de ustedes ahí en casita lo tienen. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a estas mujeres que me inspiran demasiado, como son ustedes. De verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo, porque sé que son mujeres sumamente ocupadas. Entonces tenemos a Claudia Gutiérrez con Atlantic Coast Atlantic, Mortgage. exacto, ella va a ser una de las prestamistas. Tenemos a Claudia Soto con abogada de inmigración. De bien raíz. Ay, mira, yo me estoy aquí confundiendo. Disculpen, mi gente. Abogada de bienes raíces, y Victoria González, abogada de inmigración. Sí. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Claro. Quisiera que nos dijeran un poquito acerca de lo que hacen y qué las motivó a meterse en ese ámbito laboral. Ok, entonces déjeme comienzo yo. Yo hago préstamos para compra de vivienda hace más de 20 años, y lo que me motivó fue la necesidad de la comunidad latina en tener una persona que hable de préstamos en su propio idioma. Fui invitada por alguien que hacía préstamos, hacía real estate, vendía casas, mi hijo, y no encontraba quien le ayudara a hacer los préstamos en español. Eso fue hace más de 20 años. Entonces se vio la necesidad, como en todo, ¿no? Cuando hay la necesidad, se encuentra la solución. Entonces ahí aparecí yo para ayudar a nuestra gente, y desde allí le cogí mucho amor a esta profesión, porque es cumplir el sueño que todos tenemos cuando llegamos a este hermoso país. Ese es el sueño que desafortunadamente en nuestros países no podemos cumplir. Entonces lo cumplimos en este país, de tener nuestra casa propia. Yo los dirijo durante todo el proceso, inclusive personas que no están calificadas, que piensan que nunca van a poder comprar una casa. Y el regalo más grande para mí es estar en la mesa de cierre, muchas veces con la abogada Claudia Soto, viéndolos a ellos firmar sus documentos de la venta de la casa. Con Rosy hemos tenido también cierres, y la satisfacción que sentimos en nosotras tres como mujeres de ver otras mujeres pudiendo tener una casa para sus hijos, eso no tiene precio. No tiene precio. Yeah. Qué bueno. Pues por el lado, yo soy Claudia Soto y abogada de bien raíz, también de planificación de patrimonio y también un poco de negocios en lo que toca el tema de bien raíz también. A mí llevo 12 años, más de 12 años como abogada. De esos 12, 10 en bien raíz. 2 años trabajé también haciendo otras áreas de práctica, un poco de inmigración, también otras áreas que son buenas porque tocan lo que es la industria del bien raíz aquí. Entonces me da una perspectiva un poco más llena para poder dar información sobre otras áreas, no especializadas, pero por lo menos información general, que se sabe que se tiene que ir a consultar con abogados de inmigración o con abogados que se especialicen más en negocios más complejos. Pero la motivación mía, y aquí se van a dar cuenta de la relación, Claudia Gutiérrez, y por eso fue que te equivocaste, creo. Porque Claudia Gutiérrez es mi mamá, yo soy Claudia Soto, entonces y ya ella les dijo que mi hermano fue el que la entró a ella también a lo que es la industria de bien raíz, de real estate. Ellos dos estaban haciendo real estate en lo que yo estuve en law school después de salir de la escuela, y me gradué, hice 2 años de práctica general, y de ahí, viendo la misma necesidad que vio mi mamá, vi la necesidad de el consejo legal en lo que es bien raíz en español, porque no lo había. Y todavía es muy limitado el que hay. Entonces, por ahí nació mi motivación en lo que hago, y llevo 10 años haciendo
en el campo de real estate, haciendo cierres, también lo que te dije de negocios un poco, porque eso es para las personas que tienen bien raíz, que convierten esa inversión en negocio. Entonces, por ese lado también es donde toca el lado de negocios. Eso corre en la familia ya. Corre en la familia, sí. Victoria. Sí, bueno, soy Victoria González. Llevo, créanle o no, 30 años haciendo la práctica. Terminé mis estudios en 1992 como abogada. Cuando llegué a Charlotte, mi pasión en ese entonces era ley criminal. Me encanta la ley constitucional, pero también la necesidad de preguntas de inmigración. La gente, todo me llamaban inmigración, y dije, bueno, me tocó inmigración y es una rama que me ha encantado practicar 30 años. A veces pienso que la mitad de Charlotte recibió la residencia por mí, pero no lo sé. O sea, en el futuro vamos a saber eso. Me encanta ver las familias recibir su residencia. A veces han esperado 20 años y hay lágrimas de felicidad. Entonces, por ese lado sí fue la necesidad que me trajo a hacer inmigración. Me encanta. Y me encanta vivir en Charlotte, me encanta estar aquí con ustedes y bueno, esa soy yo. Una vez más, muchísimas gracias. Entonces ya que nos contaste eso, vamos a hacerte una pregunta que es cómo algo que haya pasado en uno de los casos, que cómo lo has resuelto, o sea, cómo has sobrellevado eso, o digamos algo que sea tan complejo, una situación de una persona que fue muy compleja, y cómo la resolviste y cómo lo ayudaste. Bueno, en los términos de la administración anterior, me acuerdo el caso que tuve que más difícil fue una familia, y es un error que hacen muchos, que ellos quieren la esperanza de poder hacer algo. So van a escuchar a alguien, sí, usted lo puede hacer, no hay problema. Y al contrario, yo le digo lo que se puede hacer o no, y a veces le tengo que decir, no podemos hacer esto porque la ley dice esto. Bueno, esta familia vino, yo le dije, no podemos hacer eso, pero podemos pedir la visa U. Ella estaba casada con un americano y se fue a otro sitio y le dijeron, sí, tú estás casado con un americano. Salió del país, le castigaron 10 años sin posibilidad de regresar. Me llamó, yo dije, pero te dije que no salgas, ¿qué pasó? Bueno, lo que pudimos lograr es regresar, traerle vuelta bajo la visa U. Fue un poco complicado, sí se demoró 2 o 3 años, pero no fueron los 10 años. Entonces ese fue un caso que me sentí súper bien en poderle ayudar, aunque la ley hubiera dicho 10 años, ella tuvo la oportunidad de regresar antes de eso. Qué bien, ya. Y entonces, Claudia, ¿cómo tú crees que influye el estatus legal de una persona en su capacidad para proteger sus bienes raíces? Sí. En bien raíz creo que hay muchas áreas en donde puede causar no problema, pero algo que se tiene que considerar, no solo al momento de comprar, sino al momento de vender, que si las personas lo tienen en mente al comprar, se les facilita al vender. Porque mucha gente hasta los clientes a veces que han cerrado conmigo, que a lo mejor se los menciono, pero ellos solo están pensando en el momento. Hoy voy a comprar, hoy no estoy pensando en cuándo vaya a vender. Entonces, el estado legal, me parece a mí, el estatus legal, inmigratorio, tiene algo que ver, pero también hay que mencionar que el estado inmigratorio no es el único estado que se tiene que considerar, porque mucho de lo que tiene que ver bien raíz tiene que ver con las leyes del IRS, de taxes. Entonces, hay 2 definiciones diferentes y creo que Victoria puede, confirmar que estamos hablando de 2 bodies of law, o sea, dos entidades que están creando sus propias definiciones. Inmigración, USCIS, ICE y el Immigration Act es el que tiene las definiciones de inmigración, y el IRS tiene sus definiciones también. Y no son las mismas. Son las mismas palabras con definición diferente. Un residente de inmigración no es la misma definición de un residente del IRS. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te digo todo eso? Porque cuando las personas compran propiedad, pueden haber diferentes formas en cómo toman el título de una propiedad para evitar un problema al vender con el IRS.
Y cuando digo problema, no es necesariamente un problema, es sí, como una consecuencia o un tipo de tax o de depósito que van a tener que hacer con el IRS por la forma en que están definidos en el IRS. Okay. Pero, por lo menos te doy un ejemplo, no tenemos que 45 minutos, una hora, Sí. necesitaría 2 días para darte en detalle bien qué es, porque he dado clases de esto con agentes de bien raíz que llevan años y años, y los nuevos o los que llevan años haciendo esto, todavía a veces toma 2 o 3 sesiones para ellos en realidad entender qué es FIRPTA. FIRPTA es el Foreign Investment Real Property Tax Act. Es largo. Corto, FIRPTA. Y eso es algo que a lo mejor tú sí ves, ese acronym, FIRPTA. Entonces, eso es cuando las personas que no califican como residentes, como define el IRS, donde tienen al momento de vender, tienen que poner un depósito con el IRS, se llama un withholding, para asegurar, el IRS quiere asegurarse que cuando vendan esa propiedad, al año entrante que vayan a hacer sus taxes, paguen lo que son las ganancias, el capital gain. A veces lo debes, a veces no lo debes. Residente, ciudadano o indocumentado de cualquier manera, el IRS hay que pagarle el capital gains. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sabes eso al comprar, a lo mejor tengo personas me dicen, quiero comprar, voy a poner a mi esposa. Güey, tu esposa tiene papeles, es documentada, lleva más de 3 años en los Estados Unidos. Si la respuesta es no, entonces tenemos que tener una conversación. Okay. ¿Cuándo piensan vender? ¿Cuál es el plan a largo término? Porque puede que no sea buena idea poner a una persona en el título, porque puede causar ese withholding. ¿Me entiendes? Son conversaciones que muchas veces con los abogados no se hacen, no se tienen esas conversaciones, solamente dicen, póngame a la esposa en el título. ¡Pum! La pusieron en el título, resulta que al año entrante quisieron vender y ahora tienen problema porque tienen que poner un depósito con el IRS. Sí, he visto ocasiones en las que me han preguntado, no directamente conmigo, pero me han preguntado, mira, ¿tú sabes de algo de que nos están cobrando el 15% por vender? Ese mismo es. 15 o 20%, depende del valor de la venta. Y déjame decir una cosa. Muchas veces los agentes cierran con diferentes abogados y cuando en la mesa de cierre quien está haciendo los documentos de cierre y te está haciendo firmar no es un abogado, sino que es un paralegal o es un asistente del abogado que te firma, desafortunadamente no tienen esa información, por lo mismo que no son abogados, no han estudiado lo que estudió Claudia y Victoria, no tienen toda esa información y no pueden dar una asesoría legal y desafortunadamente a nuestra gente no le informan bien. Eso se pasa mucho por debajo de la mesa y nadie se da cuenta. Y el problema se presenta cuando van a vender, cuando a lo mejor al momento de comprar se hubiesen podido arreglar las cosas de manera de evitar un problema. Exactamente. Y si, honestamente, pues por lo menos para inmigración, si alguien viene y me dice, ya han hablado con Victoria, le dijeron a Victoria, les ha dicho, mira, tienes una avenida para arreglar tus papeles de 2 a 5 años, y si la persona está comprando y dice, yo no pienso vender sino hasta dentro de 10 años, esta es mi casa para 10 años, pero ya yo hablé con inmigración, una abogada de inmigración y me dijo que tengo path o una avenida para arreglar papeles, ok, a lo mejor no está mal que pongan a la esposa, porque hay un plan. Pero si no hay plan, ya han hablado con alguien de inmigración y les han dicho cero chance, no tienes ninguna oportunidad, entonces se tiene una conversación diferente para decir, ok, ¿por qué quieres a tu esposa en el título? Si me pasa algo a mí, quiero que le quede. Ok, pues estamos hablando de otra cosa ya. Claro. Hay que tener otra conversación. Sí, tiene mucha razón. Sí. Porque lo he visto mucho y muchas personas me dicen, Bastante. ¿pero por qué? ¿Por qué? Y sí, ese es el problema cuando las personas no tienen la información. Por eso es bien importante es importante y para mí también llevar esta información a personas que están, no sé si nos están viendo, que lo pueden tener en YouTube, escuchándolo cuando van manejando o si lo están viendo en su confort desde su casa. Y es bien importante porque a mí sí me importa mucho que la comunidad tenga esta información. Y a veces, como tú dices, nosotros tenemos la información tan limitada o a veces no nos tomamos el paso de averiguar o
tomarlo más a fondo porque a veces nos da pena hacer este tipo de preguntas y es bien importante. Claudia Gutiérrez. Sí. A mí sí me gustaría que tocaras un poquito el ITIN, porque muchas personas creen que no puede, muchas personas que no tienen documentos legales no saben que pueden comprar casa y desafortunadamente ese es otro tema que muchas personas todavía no lo saben. Sí, aunque tratamos siempre de explicar que las personas con el ITIN, que es el Individual Tax Identification Number, que es un número que les da el IRS, pueden comprar casa. Tienen unas reglas diferentes a las personas que son residentes y ciudadanos. Sin embargo, tienen la opción de comprar casas. Hay programas especiales para ellos. Requieren de pronto un poco más de down payment, requieren de pronto los intereses son diferentes a los que tienen con un préstamo FHA, con un préstamo convencional, que son los préstamos normales, los préstamos convencionales. Pero tienen la opción de comprar casa y eso es lo importante y tenemos mucha gente que ha comprado casa con el número de identificación ITIN y esas personas son las que tienen que ahora protegerse mucho, averiguar bien cuáles son sus derechos y qué deben hacer con sus propiedades en caso de que se presente algún inconveniente, pero definitivamente sí pueden comprar casas, sí tienen que cumplir los requisitos de todo mundo, ¿no? Que para comprar una casa todo mundo la puede comprar. Claro. Es sencillamente que tengan un plan. Yo digo, todo mundo puede comprar casa. Hay personas que están listos hoy, que me llaman, les tomo la aplicación y ya pueden comprar. Hay personas que necesitan un plan de pronto de arreglar su crédito, necesitan un plan de ahorrar un poco más de dinero, necesitan un plan de tener sus 2 años completos de trabajo, pero es usted ponerse una meta en la cabeza, ponerse, este es mi sueño, ahora esta es mi meta y voy a trabajar en ella hasta que llegue el momento que usted lo cumple. Y hemos visto mucha gente que nunca pensó que podía comprar y lo pueden hacer, así sea con ITIN. Claro, claro. Sí, yo creo que muchas personas, también nosotros los latinos, podemos comprar casas, pero en nuestra mente pensamos que no podemos, no voy a calificar, pero tú das ese primer paso y te das cuenta de que sí puede y que sí califica y que no tienes que hacer nada porque ya tienes todos los requisitos necesarios para poder calificar. Victoria, a mí sí me gustaría preguntarte ahorita mismo cuál es el estatus de los programas como el DACA o el TPS. Sí, bueno, DACA sigue, hasta el momento sigue, también están, o sea, las renovaciones de DACA sigue. Lo que sí es, las DACAs iniciales también uno puede someterlo, pero no lo van a aprobar, o sea, está como en estanque ahí. Entonces, con DACA, el único sitio que le ha afectado es en Texas, que no están dando permisos de trabajo, pero esa gente se puede ir a vivir a otro sitio y pueden sacar su permiso de trabajo. Entonces, en ese sentido, sigue igual DACA. Perfecto, y el TPS ya. El TPS depende del país. Por ejemplo, Venezuela depende del año en que sometió la aplicación. Si se sometió como el 2023, que es el segundo TPS, esas personas ahora están como en un limbo, aunque la Corte Suprema básicamente lo canceló, o el presidente lo canceló, pero no han tomado las medidas todavía. Entonces, creo que era abril 7, 2025 que se acabó. Si vienen de Nicaragua, tienen que renovar. También Honduras, tienen que renovar. El Salvador todavía sigue. Depende del país que uno viene, el TPS sigue. O Venezuela, desafortunadamente, incluyendo Haití, son países que sí se van a cancelar pronto, o no sé si lo van a estar haciendo inmediatamente, pero estamos esperando esa decisión. Perfecto. ¿Y qué opciones legales existen para las familias que han sido separadas por procesos migratorios ahora mismo? Eso depende del caso. Cada caso es diferente. Si una persona ha estado aquí 10 años y tienen familia que son ciudadanas americanas, tienen un buen carácter moral, ellos pueden pelear su caso con algo que se llama cancelación de deportación. Y si un juez de inmigración piensa que sí y le dan esa cancelación,
van a ser residentes. Ahora, si eso es un caso, vamos a decir, bueno. En un caso malo, la persona tiene menos de 2 años acá y no aplicó por asilo y le están desestimando los casos, esas personas están a riesgo de un programa que se llama Expedited Removal, que el presidente actual extendió por todos Estados Unidos. Antes era solo en la frontera, ahora es todos Estados Unidos. Y por eso han oído en las noticias que van a las cortes y le arrestan y le llevan. Y desafortunadamente estas personas no tienen ni derecho a fianza porque están en un proceso que se llama mandatory detention. O sea, le detienen, no pueden salir a menos que tengan un miedo creíble, credible fear, que van a ser castigados en su país por razones de asilo político. Si el oficial decide que no, entonces pueden pedir una apelación al juez. Si el juez dice sí, es creíble, de todos modos es creíble, pero no les sueltan de la cárcel. Tienen que pedir un habeas corpus a una corte federal. Y ahorita eso está en debate, tratando de quitarle el derecho de habeas corpus. En esa situación está muy fatal. Wow, es impresionante todo lo que está pasando ahora, que uno se queda como que, wow. Pues hay muchas preguntas que ustedes, los seguidores, han mandado y yo sé que ustedes quieren saber porque es un tema muy amplio que si nos quedáramos porque pudiésemos seguir hablando de esto, pero también quiero que todas tengamos nuestros minutitos para las preguntas que ustedes nos han mandado. Entonces voy a seguir contigo, Claudia Soto. Sí. Ahora mismo, ¿qué puede hacer una familia que teme una salida inesperada del país para proteger su patrimonio? Su patrimonio. Hay varias formas en las consultas que estoy haciendo ahorita porque tus seguidores te hacen esa pregunta. Esa es la pregunta que me hacen ahora. La mayoría de mis consultas son referente a esa pregunta. Entonces, hay 2 áreas que se tienen que mirar. Se tiene que mirar el área de lo que es el patrimonio al fallecer y hay que mirar lo del patrimonio por salida involuntaria, ¿no? Para usar esa palabra y ese término. Si para las personas que están, que tienen, por lo menos vamos a hablar de bien raíz, una propiedad, una casa, una de las formas de poder tener un poco de control si tienen que salir del país o no están, por cualquier razón, inmigración, por un viaje, por una enfermedad, por lo que sea, es un poder, ¿no? Un power of attorney, que me aseguro que mucha gente lo ha escuchado, pero se usa de una forma muy, muy suelta ese término, porque hay muchos tipos de poderes con diferentes propósitos y con diferentes derechos. Entonces, un poder se puede ser bien limitado a una acción específica. Lo que hacemos nosotros para los cierres de casas, tradicionalmente se usan son los limited power of attorneys, que son poderes limitados específicamente a una dirección de una propiedad con el propósito de vender o de comprar o de financiar. Entonces tienen que ser bien específicos, por lo menos con los bancos cuando hacemos cierres con préstamos. Los bancos muchas veces tienen sus propias provisiones que quieren y requieren que estén en esos poderes, que si no están, el poder puede decir lo que quiera decir, el banco no lo acepta, no se va a poder usar. Entonces creo que mucha gente que piensa a veces que los poderes son universales, únicos y sirven para todo, no es así, no es como funciona. Entonces se pueden hacer, el poder más amplio sería el durable power of attorney, pero es un poder que da poder a todo. Igual como da poder a todo, es un poder bien, bien riesgoso tener. Ahora, se usa el poder en el sentido de la planificación de patrimonio cuando mueres, porque hay un evento que el trigger, que lo deja que empiece a tener efecto. Entonces, ese trigger es cuando la persona fallece. Esos tipos de power of attorney son los tradicionales que se usan para estate planning, que es planificación de patrimonio al fallecer. El fallecimiento es lo que los activa, claro. En otras palabras. Para las personas, y ahorita con lo de inmigración y que las personas se están llamando porque piensan que van a estar por fuera del país y necesitan tener a alguien que pueda firmar, documentar, transactar, es un poder inmediato, no es un poder que se tiene que activar. Es activo el momento en que se firma. En ese caso, eso es un documento muy poderoso que tienen que tener muy en cuenta a quién le están dando el poder,
tener en cuenta en dónde van a mantener ese poder y cómo lo van a poder usar cuando la persona lo necesite. ¿Entiendes? ¿Y quién se los hace? ¿Quién se los hace? Claro. Por ese lado, sí. ¿Quién se los hace? Es muy importante por lo mismo que dije al principio, que tú tienes que entender para qué es el poder. Claro. Porque un poder que lo busques en el Internet, Internet no sabe tú qué es lo que tú necesitas. El Internet no te consulta, no te averigua cuál es tu situación, qué necesitas, qué tienes en tu familia, qué no tienes en tu familia para entender qué poder necesitas. Entonces, esos poderes, muchos de los que hago yo son durables, que son los que incluyen de todo. Y también es que entiendan que aunque hagan ese poder es revocable. Quiere decir que ese poder no quiere decir que es un poder para siempre. Ese poder se puede revocar, que es muy importante saberlo. Y saber que si lo van a revocar se tiene que registrar en el registro público. Porque aunque el poder nunca se registró, ese poder todavía anda por fuera. Si tú no tienes el original y se lo diste a la persona que iba a usarlo y quieres revocar ese poder, nada más revocarlo en papel, nadie sabe que lo hiciste. Claro. Y tú no sabes quién tiene ese poder en sus manos. Entonces, eso es lo que tienes que registrar, la revocación, para que quede en récord público, que si alguien lo quisiera llegar a usar, van a encontrar de que hay una revocación de ese poder. Esa es parte de la conversación que se tiene que tener cuando haces un poder tan poderoso como ese. Entonces, ese es uno de los tools más frecuentes, para no coger todo el tiempo, pero más frecuentes es el poder, para bien raíz por lo menos. Mencionaste que uno tiene que tener cuidado cuando vayan a hacer estas cosas. Sé que hay muchas personas que lo hacen por medio de notario. ¿Recomendarías que lo hicieran por medio de notario o que mejor tomen asesoría legal, en este caso, abogado? Claro. Pues te voy a decir cómo, nada más en mi oficina, que son paralegales y asistentes que entienden lo que yo hago y entendemos lo que hacemos en la oficina, ninguna de ellas puede tomar una determinación ni qué poder vamos a hacer, ni cómo lo vamos a hacer. Hay que hacer una consulta conmigo o con el otro abogado. No hago los poderes solo porque me llamó alguien a la oficina y mi paralegal dijo, sí, creo que necesita un poder. Ella no es la abogada. Ella no puede tomar esa determinación. Igual los notarios no, a menos que sean abogados. Yo también soy notaria, pero no, el notario no es abogado por default. O eres abogado y tienes el sello de notario, bien. Pero esa determinación es una decisión de dar consejos legales y eso no lo puede hacer alguien sin licencia en Carolina del Norte. Entonces ahí es donde se presenta el problema, es que cuando tú estás preparando un documento legal para otra persona, estás haciendo y dando consejos legales, preparando documentos para alguien. A ese punto, ese notario está haciendo algo que no debería hacer, número uno, porque el notario lo único que tiene derecho a hacer es verificar la firma de alguien en un documento, no hacer el documento. Ahora, tú mismo te puedes hacer un poder para ti mismo, eso no es problema. Tú puedes buscarlo en el internet y si tú tienes sofisticado para entender bien qué es lo que necesitas, tú mismo lo puedes hacer. No le estoy diciendo a las personas que no puedan hacer sus propios documentos. Claro. Pero son otras terceras partes, personas que no tienen licencia, diciéndole a otra persona qué es lo que necesita. Claro. Eso no. Y muchas de las personas vienen y a veces pagan y me traen los documentos y les digo, I'm sorry, no puedo usar ese documento. Hay que volverlo a hacer. Yeah. Eso es lo fácil porque están aquí todavía. Lo difícil es cuando hacen el documento, ya no están y ya estando por fuera se dan cuenta que el documento no les sirve. Es más difícil. Bueno, ya escucharon, mi gente. Es importante que ustedes se informen y vean un poquito más a fondo cuando vayan a tomar una decisión como esta. Ahora voy con Claudia Gutiérrez. ¿Cuál es el estado de los préstamos con permiso de trabajo ahora mismo? Ok. Sí, ha habido un poco de confusión por un cambio en las reglas de los préstamos gubernamentales, los préstamos de FHA, USDA Loan, VA Loans, a partir de mayo 25, un cambio. Ya no se pueden hacer ese tipo de préstamos para personas que no sean ciudadanas o residentes. O sea, si eres ciudadano o residente, puedes hacer préstamo FHA. Si no lo eres, hay otras opciones. Tenemos préstamos convencionales que hasta el día de hoy no los han cancelado. Esperemos que sigamos así.
todavía se puede hacer, no solamente para DACA, para TPS, para todo tipo de permiso de trabajo. Si alguien tiene un permiso de trabajo vigente, nosotros podemos hacer los préstamos. Aparte de tener préstamos convencionales, también hay otro tipo de préstamos que se llaman non-traditional loans, que son préstamos alternativos que son para personas que tienen IT, personas que tienen permisos de trabajo y también para personas, por ejemplo, si sean ciudadanas, pero que de pronto necesitan un tipo de préstamo como, por ejemplo, un préstamo de bank statement con 12 meses de statement de su banco, de estados de pérdidas y ganancias, personas que están comprando propiedades. Tenemos tipos de préstamos DSCR loan, que son préstamos sobre la misma propiedad de inversión que tú estás comprando, sobre esa misma propiedad, lo que se renta de la propiedad, la ganancia de la renta de la propiedad, sobre eso se puede hacer préstamos. Entonces sí, hay muchas opciones. Desafortunadamente hay mucha desinformación tanto en inmigración como en la parte legal y en la parte de los préstamos. Muchas personas también piensan que porque tienen una casa y desafortunadamente tienen que dejar el país involuntariamente van a perder su propiedad, y no. Mientras usted la siga pagando, mientras usted siga cumpliendo sus obligaciones con el banco, con su mortgage, no le van a quitar su casa porque es su propiedad, y la única forma que le quitan su propiedad es si usted no la paga o si usted tiene un judgment sobre la propiedad y no se cumple las obligaciones suyas de pagar una deuda. Por eso pues es importante que consulten un abogado de inmigración, un abogado de real estate. No estoy en contra de las personas que no son abogados, pero si tú vas a pagar un dinero en algo tan importante como es tu futuro migratorio, como es tu futuro en tus finanzas, en quién vas a dejar sus propiedades que tanto les ha costado y tan duro ha sido para ustedes tenerla, para nosotros conseguir el préstamo y para lograr todos que ustedes tengan su casa. Consulten con abogados, porque muchas veces inclusive notarios son más caros que los abogados. Entonces sí, yo les sugiero que consulten con personas que sean profesionales, que trabajen para eso y que trabajen para usted. Igualmente, si usted va a hacer un préstamo, uno de los errores que cometemos más nosotros los latinos, ¿no? Usted sabe cómo somos. Le preguntamos a la vecina y entonces el caso de la vecina, ¿no? A la vecina le dijeron que no podía hacer esto, por esto y esto, y que no calificaba, entonces yo no califico. Entonces las personas se descalifican ellos mismos dicen, no, yo ya averiguado, yo no puedo hacer un préstamo. Y le digo, ¿por qué no puedes? No, porque es que a mi vecina le pasó. No, a tu vecina no, pero tú, ¿por qué no puedes? No, mi situación es esta. Sí, tú sí puedes. Pero mi vecina me dijo que no. Digo, ¿tu vecina hace préstamo? No. Ok. Suena familiar, ¿no? Entonces, suena muy familiar a todos nosotros, ¿verdad? Y eso somos los latinos, ¿verdad? Así somos. Entonces, sí, yo les invito a que, por favor, se dirijan, ¿no?, a personas profesionales en cada rama. Ahora hay muchas ayudas también en el internet que uno puede tener una guía. Y normalmente nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas. Nuestro servicio no tiene cobro. Nosotros trabajamos para el lender, entonces no les cobramos una consulta, pero que no maten ese sueño ustedes mismos. Y así usted tenga sus permisos de trabajo, con permisos de trabajo, con IT, podemos hacer préstamos. Sí, aquí no paramos, aquí podemos hacer préstamos, mi gente. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque lo he visto mucho con muchísimos clientes que dicen, no, es que yo no voy a calificar, pero se toman la tarea y sí califican. Bueno, pero ¿qué le diría a alguien que quiere cumplir ese sueño de comprar una casa, pero a lo mejor no tiene los suficientes recursos disponibles? Hay muchas ayudas, inclusive estatales, hay ayudas de los lenders, hay muchos grants para la gente que no saben que existen, inclusive personas con permiso de trabajo. North Carolina Housing tiene un muy buen programa, Virginia Housing tiene excelente programa, todos los estados, South Carolina tiene un muy buen programa, tenemos muy buenos programas en diferentes estados para ayudar a las personas con el down payment. Así usted tenga un permiso de trabajo, todavía califica. Si le digan que no, sí, asesórese de una persona que sepa, y todavía existen esas ayudas.
Personas que no califiquen, todos los grant y todos los préstamos, así usted sea ciudadano, tienen unos requisitos, pero si usted no califica, es cuestión de usted ponerse una meta, de empezar a ahorrar, de empezar que si usted tiene, mucha gente tiene su 401k y ni siquiera saben que de su 401k usted puede hacer un préstamo y se está pagando intereses, pero se paga los intereses a usted mismo. Para sacar dinero para comprar su casa, el 401k le presta dinero y son préstamos muy fáciles que se deducen directamente de su salario y usted lo va pagando y ni cuenta se da y puede tener su 401k. Entonces, de ahí puedes tener la inicial para la casa. Entonces, yo le diría que empezaran a trabajar en eso. Hay personas que tienen problemas con su crédito. Nosotros, por ejemplo, en Atlánticos Mortgage, nosotros les ayudamos a arreglar el crédito, o si el crédito tiene mucho problema, los dirigimos a una compañía especializada para que les ayudes a arreglar el crédito. Entonces, yo digo que no maten ese sueño, averigüen, asesórense bien y pues, a veces no puedes calificar ahora mismo, pero si trabajas en tu meta vas a lograr el sueño de tener tu casa. Sí, poco a poco. Y yo fui una de esas. Yo fui una de esas porque Claudia me ayudó con mi préstamo y también me ayudó con uno de los grants que ofrece North Carolina, que son los 15,000 y pues gracias a eso y pues tengo que confesar que yo tuve que hablar como con tres, ella fue la cuarta persona con la que yo hablé y la única que me dio como esa esperanza, yo dije, ay, Dios mío, pero es que nadie me está dando, o sea, como primeros compradores, a veces esperamos ayuda de cualquier tipo, ya sea 1% de down payment, 3%, o en este caso los 15,000, y así fue como yo logré comprar mi casita. So, si yo pude y nosotros pudimos, ustedes también lo pueden hacer. Sí. Bueno, Victoria, ahora voy contigo. ¿Qué errores comunes se deben evitar al completar un proceso migratorio? Bueno, creo que ya hablamos un poco de los notarios o gente que hace trámites de inmigración. Tenemos el mismo problema. Mucha gente piensa que un notario es un abogado, pero en Estados Unidos yo también soy notaria. Es simplemente identificar la persona. No tiene ningún estudio especial. Entonces, muchas veces por ahorrar dinero, van a un notario, van a alguien que tramita papeles y hacen un desastre. Obviamente yo veo los desastres, no veo los casos que van bien porque no van a venir a mí. Y o sea, gastan lo que gastaron en el notario, después gastan lo que gastan conmigo y a veces hasta llegan al punto que están en deportación o que no tiene solución. Un caso, justo tuve un caso que la señora enviudó, casada con un ciudadano americano. Lo único que tenía que someter es una aplicación probando eso. No lo hizo porque fue a un notario que le dijo, oh no, tú ya todo está bien, no te preocupes, está todo bien ahí. Pero no era así. Entonces, después de todo el error, o sea, esa señora ya perdió su oportunidad. Y esa es la cosa. Uno dice, mucha gente aplica por asilo que no califica y van a estos sitios, estos notarios, gente que viene de otros estados, dice, aplique por asilo. Y años después no pueden arreglar, aunque tengan ciudadanos americanos como hijos, aunque tenga esposa, lo que sea. Entonces es como que hacen un desastre de un caso que hubiera sido simple si hubieran ido a un abogado. Claro. Precisamente. ¿Y qué consejo le darías a las personas? Porque conozco mucha gente que por lo mismo, ahorrar un poco de dinero, ellos mismos o a veces no van ni siquiera donde un notario, no se toman la tarea de ir donde un abogado, pero ellos mismos empiezan a llenar sus propios papeles. He visto eso también. Y wow, un montón de gastos los casos de inmigración son caros. No solo el costo del abogado, pero sino los costos de inmigración. He visto casos de familias enteras negadas y no se puede apelar porque fue un error de ellos. Y para apelar tiene que ser un error de inmigración o un error de la ley. Entonces, si sometemos una apelación, le van a negar porque tiene que haber una base legal. Entonces, estas personas no solo gastan el dinero que sometieron a inmigración, pero después el dinero que yo le voy a cobrar, en adición, otra vez pagarlo de inmigración. Y otra vez se ponen en riesgo de ser deportados, especialmente ahora que si niegan el caso, le van a poner en un proceso de deportación. Sí he visto mucho de eso, bastante. Soy mi gente, por favor.
Se lo hemos dicho en todo el podcast, por favor, tómense la tarea de ir donde un abogado, asesoría legal, para que en vez de ustedes están pensando que se están ayudando ustedes mismos al ahorrarse unos cuantos dinero, pero al final del día puede ser más, los puede perjudicar un poquito más. Y una cosita más, ajá. solo para decir, casos, por ejemplo, se demoran 5 años cuando se pudiera haber demorado 1 año. Y yo he visto eso bastante. Es otro problema que pasa mucho. Claro. Uh-huh. Yo creo que a veces también no es, y podemos decir que la gente, porque de verdad hay gente que a lo mejor no tiene el dinero para el proceso, ok, está bien, no tienen el dinero y pues el que no lo tiene, no lo tiene, por más que quiera seguir las recomendaciones que les estamos dando, no lo tienen, pero mínimo pienso que una consulta, ok, porque otra cosa que pasa mucho es que me llaman, ellos llaman y dicen, necesito esto. Y yo, ok, ¿o quién les dijo que necesitaban eso? La vecina, el banco, el aquí o allá, la persona que me hizo el depósito. Entonces, a veces piensan que necesitan X y no lo necesitan. Entonces, mínimo una consulta, y no sé, Victoria, si tú haces lo mismo, pero por lo menos yo hago la consulta para a veces decirles, tú no necesitas hacer nada. Tú no necesitas ir a lo que te están diciendo que tienes que ir a pagar a lo mejor $500 y yo te cobraría $1,000. Sí, ese ejemplo, no estoy hablando de nada en específico. Sí. Yo les voy a decir, ni siquiera necesitas hacer ese documento. En tu caso no aplica. Para lo que tú quieres no es necesario. Entonces gastaste la consulta, pero no fuiste a hacer un documento a lo mejor o que no te sirva o que por el lado de inmigración te perjudique al futuro. ¿Me entiendes? Sí. Por el lado de inmigración es más importante porque puedes estar creando un problema que no había o puedes estar limitando las opciones que tienes para el futuro por solo a lo mejor ahorrarte una consulta que entiendo que la documentación y ya para contratar y hacer documentos es más caro, valioso pero más caro, y si no hay para hacerlo bien, pero por lo menos que se consulten para estar seguros de que sí en realidad saben qué es lo que necesitan. Esa parte es muy valiosa y vale cada $1 que le pagas a un abogado por una consulta. Claro, en te mi evita opinión. cometer muchos evitas errores. Cometer errores. Si no puedes hacerlo, evitas errores. Exacto. Si no lo puedes hacer bien, pero por lo menos entiendes qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito. Cuando pueda, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Claro. Bueno, en dado caso que una persona no tenga, no pueda costeárselo, digamos, ¿verdad? ¿Hay algún plan de pago que ellos pudieran...? Sí, yo creo que diferentes abogados trabajan de diferentes formas, diferentes prácticas también. Por el lado de inmigración hay diferentes tipos de métodos de pago, dependiendo de la oficina. En lo que es bien raíz, por lo menos para nosotros, los costos de los documentos individuales muchas veces no tienen un costo alto. Entonces no hay plan de pago porque no es un costo tan alto para un documento individual. Puede ser que necesites todo esto, pero entonces vas a hacer primero este documento, cuando tengas el resto haces el otro, cuando tengas el resto haces el otro. Se puede dividir lo que se va a hacer. Puede que a lo mejor te saque un poquito más caro individualmente, como cualquier cosa cuando te venden un paquete o te venden individual, pero si solo tienes para pagar el documento individual, mucha gente ahorita me está llamando para lo de la planificación de patrimonio completa, si no están físicamente en los Estados Unidos o si no están en este mundo. Entonces, pero empiezan con la parte de no estar en los Estados Unidos, que es el poder. Aunque ese poder es parte del plan más grande. Claro. Vamos a empezar con el poder, vamos a empezar con la compañía, después hacemos el testamento, después hacemos el fideicomiso. Se puede hacer por partes. Ahora, no sé para ti. Bueno, sí, nosotros sí ofrecemos plan de pago. La consulta obviamente se paga ese día, pero también hay gente que pueden sacar préstamos para inmigración, o sea, porque imagínate si uno va a pagar una casa, una residencia, ¿cuánto vale? So, si hay agencias o que uno puede sacar un crédito para eso, como dije, nosotros ofrecemos un plan de pago y se paga mensualmente. Hay otros abogados que no, que piden todo de una, entonces depende de la oficina. Perfecto. Hay opciones. Y eso es lo que escucho, hay opciones. Hay opciones. Claudia, querida Claudia.
Una de las preguntas que más escuchamos ahora, por todo lo que está pasando, ¿es un buen momento para comprar casa ahora? Sí, aunque no lo parezca, sí, en muy buen momento. El mejor momento es cuando usted califique. Si usted califica para comprar una casa, es un buen momento para usted. Independientemente de todo lo que está pasando en el área de bienes raíces en este momento, de cada situación mala hay algo bueno, ¿verdad? En el área de bienes raíces tenemos una situación que en este momento hay más propiedades en el mercado. Las casas están demorando más tiempo en venderse. En época de pandemia, para explicarte lo que estaba pasando antes y ahora, en época de pandemia salía una casa al mercado y habían colas de gente esperando para ver la casa y hacer ofertas, y la casa se ponía, por decir algo, al mercado en 200,000 y a la final se vendían 250 si no costara 250, porque todo el mundo empezaba como una subasta a poner más dinero porque los intereses estaban bajos. ¿Qué pasó? Que la gente salió pagando mucho más dinero porque ya no estás pagando una deuda de 200, sino una deuda de 250. Ahora mismo, como hay muchas casas en el mercado, todavía falta más inventario, pero de todas maneras hay varias casas en el mercado y no hay tantos compradores. Los realtors buenos como Rosie les puede ayudar a conseguir gastos de cierre, que es lo que cubre todo lo que implica los gastos de la transacción. Le puede ayudar a que le rebajen el valor de la propiedad, negociar el valor de la propiedad. Si la están ofreciendo en el mercado, por decir algo, por 200, probablemente ya te lo puede bajar a 180. Si vale 300, probablemente te puede negociar por 290 o te puede negociar los gastos de cierre. Entonces, no importa que los intereses no estén tan bajos, que históricamente están bien a lo que más o menos están los intereses, son lo normal de los intereses, sino que quedamos con la impresión del 2 y 3% de COVID. Sí. Quedamos con ese sabor bueno, pero no nos caímos en cuenta de que las casas valían mucho más. Entonces, si tú tienes una deuda más alta, pues lógico, tu pago va a ser más alto. Cuando tú compras una propiedad, lo importante es una buena negociación, tener un buen agente que te negocie un buen precio, que te arreglen la propiedad si tiene daños, que te puedan arreglar la propiedad, que te puedan bajar un poco la propiedad, que puedas conseguir gastos de cierre, y a la final, si tú sumas todo eso, estás hablando de pronto de 15,000, 20,000, hasta $30,000. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, un 6.5 y un 7% en el pago? Mensualmente pueden ser 40, 60, $70. Pongamos que sean $60 al mes, tú estás hablando como de 720 al año que estás pagando de más. Estás pagando $720 de más, pero conseguiste una propiedad $20,000, $30,000 menos porque conseguiste gastos de cierre, conseguiste que te bajaran la propiedad, conseguiste que te arreglaran la propiedad y encima conseguiste el down payment assistance de $15,000. Entonces, si es un buen momento para comprar, sí, definitivamente lo es. Claro, claro. Uh-huh. Así que mi gente, si ustedes están pensando en comprar casa, este es el momento. Este es el momento. ¿Hay algo más que quieran agregar? Bueno, yo voy a decirles que realmente hay muchas preguntas que se quedaron sin preguntar, pero eso lo vamos a ver en otro segmento porque podemos hacerlo nuevamente, porque yo sé que hay muchas cosas que ustedes se están preguntando desde la casita, y si es así, ustedes pueden dejarlo acá en los comentarios, denle like, suscríbanse al canal y cualquier pregunta que tengan, déjenla ahí y nosotros nos aseguramos que en el episodio número 2 de este segmento se las contestemos. ¿Algo más que quieran agregar? No creo. Yo creo que, como dijo mi mamá, que el momento es bueno para el que esté preparado. Entonces, prepárense para comprar, prepárense para estar listos financieramente y que estén preparados para el momento, porque siempre es buen momento, siempre y cuando estén preparados. Yo quería decir una cosita más. Personas, por ejemplo, que se tienen que ir involuntariamente, que no se quieran ir, se tienen que ir y tienen una casa aquí. No se preocupen, si usted tiene una casa aquí y esa casa se queda rentada y usted tiene quien se la maneje y la sigue pagando, probablemente usted le va a sobrar dinero de esa casa. Probablemente usted está pagando un mortgage de, no sé, voy a poner un ejemplo, $1,500. Usted la está rentando por $2,000. Usted va a tener $500 para usted poder vivir en su país, siempre y cuando usted tenga una buena asesoría, tenga una persona que le rente la casa. Usted mismo puede hacer sus pagos desde su país. No tiene que vivir aquí. Usted lo hace por internet, lo hace pago automático. A usted le pueden depositar automáticamente en su cuenta. Entonces, se puede seguir haciéndolo. No se asusten porque se tienen que ir involuntariamente, solamente prepárense que si llega el momento y les toca,
pues tengan sus cosas arregladas y sus propiedades no las van a perder siempre y cuando ustedes las sigan pagando. 100%. Claro. Prepararse. Sí. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo de eso, porque sí he visto gente que deja sus casas, se pierden y no hay una necesidad de eso. No. Y incluso hay agencias que manejan las propiedades. Correcto. Uno puede conseguir una agencia que maneje la propiedad, le mandan el dinero y no pierden la casa. Solo lo peor que pueden hacer es abandonar todo, abandonar su carro. O sea, yo sé que a veces no pueden hacer algo porque le detienen y le deportan sin fianza, pero si lo preparan ahora antes con un poder, consultan con diferentes personas, no van a perder esa casa. Y no es lo último, ¿no? También sé que estamos cortas de tiempo, pero cuando hago las consultas lo que les digo es, esto es lo que deberían hacer. Pero si no lo hacen, no es el fin del mundo, no se acabó todo, se va a hacer el mismo procedimiento, pero lo van a tener que hacer en su país. No es el fin del mundo si es inesperado, no tuvieron tiempo de prepararse o de hacer los poderes o los documentos o las compañías. ¿Se puede hacer desde su país? ¿Que se va a tomar más tiempo? Sí. ¿Que puede ser un poco más costoso? Sí. Pero se puede hacer igual. Un poder que no se hizo aquí y alguien deportado ya no está, no perdió su casa por eso. Va a tener como hacer el mismo poder, pero de su país, con un poco más de vueltas, pero se puede hacer igual. Claro. Ya. Y tener a alguien sumamente de confianza. Correcto, Porque correcto, 100%. Sí. Y finalmente, del fin del mundo, El final hay del gente final. que puede regresar. O sea, yo Claro. hago muchos perdones. Si le deportan, no es el fin del mundo También. tampoco. Pueden regresar con un perdón. Ujú. A su casa que la tienen rentada. Rentadas. Sí. Aquí podemos seguir, pero yo sé que ya no Pero ya tenemos no hay tiempo. No, aquí nos alargamos. Sí, ¿no? Sí, pero entonces ya saben mi gente que definitivamente va a haber una segunda vez. Déjenos sus preguntas y cualquier cosa, ya saben, aquí tenemos Victoria, Claudia Gutiérrez y Roxy Garmendi aquí dispuesto para ayudarlos en cualquier pregunta que ustedes tengan, algún problema migratorio, preguntas directamente con abogadas de bienes raíces, los préstamos y aquí está la Realtor. Aquí está la mejor, ¿verdad? La Claro. mejor. Gracias, Y- Rosy, por la invitación. No, gracias a Muchas ustedes por gracias. tomarse su tiempo, de verdad. Se lo agradezco y muchas gracias. Gracias. Gracias.